Y acerca de esta nueva polémica que se está suscitando por el anuncio de que probablemente esta misma semana se disponga que ya no sea indispensable, obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos, no se pierdan una conversación con quien para mí es la mayor autoridad en esta materia, aunque no ejerza como autoridad, pero la que más sabe sobre todo este tema del coronavirus y la pandemia, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Luego de una pausa. Como le anuncié, de viva voz, quien para mí es la mayor experta en estos temas que tienen que ver con el coronavirus y con la pandemia y su expansión, es la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y quien escribió un libro fundamental para entender todo este complejísimo y terrible proceso que ha significado la muerte de miles. Se dice que la cifra oficial es de 300,000, pero hay estimaciones basadas en datos oficiales de que ya llevamos más de 600,000 muertos. Una cifra que de pronto parece no tener todo el significado profundo. Imaginemos 600,000 catafalcos, 600,000 féretros, y es algo verdaderamente atroz, aparte de los ya 5 millones de contagiados. Ahora se está anunciando que muy probablemente esta misma semana se hará oficial que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Doctora, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio infinitamente. ¿Cuál tu opinión sobre esta iniciativa? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Gracias. Bueno, creo que hay dos cosas aquí. O sea, lo primero es que es una estrategia más que otra cosa de imagen política, ¿no? Porque recordemos algo, en realidad el uso del cubrebocas en espacios abiertos nunca fue obligatorio, ¿no? Es decir, siempre era, bueno, empecemos desde el señor presidente, ¿no? Nunca se ha puesto un cubrebocas más que cuando ha viajado o ha estado en un avión. Entonces, el uso del cubrebocas así como tal nunca se estableció como una medida obligatoria, lo cual deja mucho que pensar cuando empiezan algunos gobernadores, como el gobernador de Coahuila, por ejemplo, el de Nuevo León, que fue el primero, recientemente el de Jalisco, empiezan a decir, bueno, ¿qué creen? Voy a hacer algo maravilloso por ustedes. Ahora el uso del cubrebocas ya no es obligatorio. Pues cuesta mucho trabajo entender por qué hacen este anuncio con bombos y platillos, cuando realmente el uso del cubrebocas en espacios abiertos nunca fue como tal obligatorio en nuestro país, ¿no? Parece que es una movida más bien para agrandar su imagen o que se les aplauda que hacen algo que la población supuestamente tanto ha querido, etcétera, ¿no? Eso por una parte, pero por la otra, ahora que se empieza a hablar de retirar, no estoy segura que la forma como esto se está anunciando, la población realmente comprenda que esto es solamente en espacios abiertos y que esta medida podría regresar es decir, la gente tendría que volver a utilizar el cubrebocas si es que los contagios empezaran a subir nuevamente. Creo que es muy peligroso en este momento hablar de relajar medidas, sobre todo aquellas medidas que son realmente tan indispensables para controlar la pandemia en este momento que no se ha terminado y estamos realmente pues ante un escenario de gran incertidumbre con lo que está pasando en algunos países de Asia como Corea del Sur, como Hong Kong y desde luego la mayor parte de los países europeos que están mostrando repuntes nuevos, ¿no? Debemos entender que lo que se ve en Europa después es un reflejo de lo que pasa aquí y creo que es abrir la caja de Pandora cuando a la población se le empieza a decir ya no tiene usted que utilizar el cubrebocas. Sí. Creo que los gobernadores lo han utilizado como una maniobra de imagen política, pero sin explicarle bien a la población de qué se trata esto, ¿no?
Es decir, es abrir la caja de Pandora de hacer una población que de por sí nunca estuvo bien informada sobre las medidas preventivas necesarias para protegerse del contagio, ahora que empiece la gente a creer que realmente ya no es indispensable el uso del cubrebocas, cuando sí lo sigue siendo. ¿Tú crees que este apresuramiento, además de lo que tú muy claramente planteas, que se deba más que nada a una situación de carácter político, tiene que ver también con el hecho de que se van a dar una serie de acontecimientos que tienen mucho que ver con el estado de ánimo de la población, esta revocación de mandato, las elecciones cada vez más próximas, dar la idea de que el país está en calma y que ya ganamos la batalla contra la pandemia? Pues sin duda, ¿no? Escuché al presidente de la República hace apenas 2 días decir que ya vamos de salida, ¿no? Esto lo ha dicho desde abril del 2020, es decir, desde 2020, desde abril de 2020 el presidente hizo una declaración donde dijo, domamos la pandemia, ¿no? Así tajantemente, hemos domado la pandemia. Y de ahí para acá no ha dejado de decir que ya vamos mejor, que ya vamos de salida, que ya controlamos el problema, y nada de esto es cierto. Y es muy importante que la gente comprenda que la pandemia no ha terminado, y para que veamos realmente el fin de la pandemia pronto, necesitamos 2 cosas que son indispensables. Lo primero es que se amplíe la cobertura de vacunación. Nuestro gobierno parece haber perdido el interés por completo de ampliar la cobertura de vacunación, cuando solamente apenas el 25% de la población tiene el esquema triple. Es decir, ahorita los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos están considerando que el esquema primario de vacunación debe ser considerado como el esquema de 3 dosis. Como tal, en nuestra población solamente el 25% de los mexicanos tienen ese esquema de 3 dosis. Entonces, ¿es ineficiencia o es un ahorro mal entendido? No, es una negligencia, es un ahorro mal entendido, desde luego. Están pensando que de alguna forma se pueden ahorrar. Bueno, es que desde que empezó la pandemia ha sido un ahorro mal entendido. Pensaron que que se podían ahorrar dinero en hacer pruebas, pues fue un ahorro mal entendido. En establecer estrategias de rastreo de contactos, ahorro malentendido, que podían evitar tener algún tipo de centros de aislamiento de pacientes positivos. Pues todo ha sido un ahorro malentendido, porque lo que ha resultado esto es la última estimación, y lo escuché decir que vamos arriba de 600,000 defunciones en cifras en exceso de mortalidad, ¿no? Si consideramos el exceso de mortalidad. Lamentablemente, hace apenas una semana y media, 2 semanas, salió la última actualización a nivel mundial del exceso de mortalidad, en donde se estima que en México han muerto ya si se considera el exceso de mortalidad por la pandemia, 788,000 personas. Fíjate. Eso nos deja en el 3er lugar a nivel mundial, después de la India y de Estados Unidos. Después India, Estados Unidos, vamos nosotros, después Rusia y Brasil. Es decir, después estos ahorros malentendidos en lo que han resultado es en la muerte de centenas de miles de mexicanos. Lo mismo pasa con la vacunación. Ahorita el virus que nos está infectando es un virus notablemente diferente al virus que habíamos tenido en etapas anteriores de la pandemia. La variante Omicron, y ahora particularmente con el subvariante BA2, que es el virus que ahora va a empezar a predominar, está empezando a predominar alrededor del mundo. Sabemos que se necesitan 3 dosis de vacunas para que la gente esté protegida contra la enfermedad severa y la muerte. Entonces, en un país en donde tenemos solo el 25% de la población bajo estas circunstancias, pues sí resulta increíble pues que se hable de que vamos bien y vamos de salida y ya estamos terminando con la pandemia.
seguimos siendo un país muy vulnerable a tener una gran cantidad de muertes porque nos falta una buena cobertura de vacunación. Pero sobre el tema que estamos hablando, creo que es muy importante que la gente entienda que es absolutamente prematuro el eliminar el cubrebocas. Mientras que se puede restaurar las actividades, sí, porque ahora, sobre todo ahora que los contagios están a la baja, ¿no? Y ahora sí, en un nivel relativamente bajo, más bajo que en otras épocas de la pandemia en nuestro país. Entonces, se pueden restablecer los aforos, se pueden volver a todas las diferentes actividades, se pueden relajar el resto de las medidas, pero no el uso del cubrebocas. Esto lo dijo el gobernador de Jalisco y creo que en su caso fue algo bueno mencionar esto como tal, decir, sí vamos a quitar el resto de las medidas, pero vamos a dejar el cubrebocas. Esta es la forma como se debería de estar operando ahorita. Nos queda un minutito, 2 minutos. Doctora, algo más que tú quieras decir. Si tuvieras enfrente a las autoridades de salud, yo sé que no eres muy bien vista en el gobierno, pero bueno, si las tuvieras enfrente, ¿qué les dirías respecto a aumentar la vacunación a una tercera dosis y a la edad de vacunación de jóvenes y niños? Bueno, es indispensable esto. No estoy segura qué les diría, pero sí es indispensable que las autoridades sepan y tomen la responsabilidad, porque es su responsabilidad, bueno, más que eso, es su obligación, ¿verdad? Sí. Garantizar la salud de la población. Sí. Y en este sentido, necesitan ampliar la vacunación a partir de los 5 años de edad, es decir, toda la población mexicana necesita estar vacunada entre 5 y 11 años con 2 dosis, esa población solo recibe 2 dosis, de 12 años en adelante con 3 dosis. Ya. Esto es indispensable para protegernos. Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, como siempre, mi admiración, mi cariño, mi respeto más grandes. Gracias, Lori Ann. Al contrario, muchísimas gracias, un placer. Buen día. Y continuamos, ya lo